Está grabando bajo. Se cortó. Sekut. Sí, esta es la mejor parte de la canción. Dice. Ahí está. ¿Cantemos? Sekut. ¿No? Sí. Esperamos que, bueno, tuvimos fallas técnicas, espero que empiecen a, vamos a esperar a que empiecen a volver A conectarse. a conectarse Y manden sus saluditos para cachar que se conectaron. y ahí empezamos de nuevo, ¿dale? Vamos con la última base. ¿Sí? Y ahí Sí, al tiro no. Lo sentimos. Bueno, vamos a cantar entonces mientras se conectan. Vamos. Ahí sí no, ya, estamos 17. Estamos 17. Bien. Sí. Bien, esta canción ya se están conectando y los que no, se supone que esto lo vamos a volver a subir, así que para la grabación no va a estar. El Leo sabe, Mario. Sigue. Es una canción antigua, pero nosotros nunca la habíamos cantado en el Club Bíblico, así que la estamos como inaugurando en la transmisión. Se llama Construiré mi vida. Si la conocen, la cantan fuerte en sus hogares. Nosotros la vamos a estar escuchando desde acá. Y si no, nosotros al menos al Señor. Así que cantemos esta alabanza, ¿verdad? Vamos. Digno de recibir toda adoración, digno de recibir hoy esa canción, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Cristo Jesús. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti. Estamos santos. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Listo. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Eso. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti. Estamos santos. Santo como tú no hay nadie,
No se vayan. Viene el Seba. La mejor parte de la ¿No? ¿Así? Bueno chicos, ahora vamos a ir al tiempo más importante, como decía el Nicolás. No es porque esté yo, sino que es porque está presente la palabra de Dios. Amén. Y eso es lo importante para nosotros como club bíblico. Así que les invito ahora a ir a buscar sus Biblias, a buscar sus hojas de apuntes. Este es el momento, así que le vamos a dar unos segundos para que lo hagan. Ya, bien Nico, que obediente. Al tiro. Chiquillas también, ¿están listas? ¿Ustedes están listos en su casa? Sí. ¿Estamos ¿Sí? El público dice. Dice que sí. Ok, vamos a dar un poco más de segundos. Por mientras vamos a orar para que el Señor sea quien guíe este tiempo, que sea Él glorificado con todo lo que hablemos. ¿Ya? Señor, te damos gracias por tu palabra, por poder leerlo de manera libre, Señor, sin ninguna persecución. Gracias porque tú estás presente en cada momento. Gracias te damos porque nos permite a nosotros como jóvenes servirte a pesar de las circunstancias. Te pedimos que seas tú quien hable el día de hoy a nuestras vidas, que no sea yo, Señor, sino que sea yo un instrumento tuyo, que tu palabra sea clara en los corazones nuestros y que puedas abrir nuestros corazones para oír bien tu palabra. Te pedimos todo esto en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Ya? Ya. Ok. Entonces, ¿dónde está el power? ¿Sí? Hombre vivo. Esta es la serie que estamos estudiando. Hace varias semanas hubo una interrupción con la apertura de clubes, pero durante las últimas reuniones normales del Club Bíblico estuvimos hablando sobre hombre vivo, ¿cierto? Hablamos sobre el tema de una serpiente, que hablaba sobre Satanás que se convirtió en serpiente para engañar a Adán y Eva. También vimos otra semana el impacto del pecado en nuestro mundo roto. La tercera semana vimos el pecado, cómo ha impactado al mundo en general. Y hoy vamos a cerrar esta serie con serpientes en tu casa. ¿Ya? Serpientes en tu casa. Ya hablamos harto sobre el pecado, sobre las serpientes, ¿cierto? El pecado se muestra como una serpiente dentro de la Biblia. Y queremos hablar, para los que quizás no han visto esta serie de estudios, ¿qué es el pecado? ¿Cierto? El pecado. Ahí sí. ¿Qué dice Leo? ¿Podrías leer, por favor? Sí, el pecado dice es la falta de conformidad o transgresión de la ley de Dios. Exacto, es la falta de conformidad. ¿Qué significa esto? Que es un producto que no está apto. Es como un cheque que no está apto porque tiene un error, entonces no está apto para ser cobrado. Eso quiere decir. Y la parte de transgredir la ley de Dios es cuando rompemos una ley de Dios, una orden de Dios que sale en su palabra de Dios. Eso es pecado, entre algunas definiciones que encontramos. Y ya hablamos que en este mundo hay pecado. Pero, ¿qué pasa con el pecado dentro de nosotros? Dentro de nosotros también tenemos pecados. ¿Les ha pasado quizás que alguna vez han intentado hacer las cosas bien, han intentado dejar de pecar y el mundo les sigue bombardeando con el pecado? ¿Y qué pensamos? No puedo ganar, no puedo vencer el pecado, pero no, hoy día vamos a ver que sí hay un resultado o alguien que puede salvarnos o sanarnos de este pecado. No se sientan mal si ustedes han pensado esto, de que el pecado los va a vencer. ¿Saben por qué? Porque Pablo, ¿sí?, el hombre que escribió la gran mayoría de la parte del Nuevo Testamento, también sufrió y luchó con su carne. Entonces lo invito a abrir sus Biblias en Romanos capítulo 7, versículo del 14 al 20. Nicolás Torres, si me puede ayudar a leer. ¿Romano cuánto? 7. Romanos 7, del 14 al 20. Del 14 al 20 dice:
Porque sabemos que la ley espiritual, sí, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Ok, es un poco enredado quizás este pasaje, pero vamos a ir desglosándolo. Pero lo que podemos ver a primera vista es que Pablo está con esta lucha interior, ¿cierto? Pero al final de esto nos daremos cuenta que el pecado no tiene por qué ganar en tu vida. Necesito que se memoricen esta frase porque es una frase clave, que el pecado no tiene por qué ganar, ¿cierto? Van a haber muchas batallas, pero el pecado no tiene por qué siempre ser el ganador, como a veces el enemigo nos hace pensar, sino que el pecado no tiene que ganar, sino que alguien va a vencer. Ya vamos a ver, no lo quiero adelantar. Así que vamos a desglosar este pasaje. ¿Qué decía el versículo 14? Nico, ¿lo cerró? Yo lo tengo. Ya, Camila. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Ok, entonces vamos a ver que hay una infección que está por dentro de nosotros. Y como acá bien leía Camila, Pablo se describe a sí mismo como una persona carnal. ¿Pero qué significa una persona carnal? Aquí lo vamos a ver. Carnal dice, Leo, tú que lees bonito. Sí, es una descripción de los creyentes que viven más según la carne que bajo el control del Espíritu Santo. ¿Ya? Es decir, ellos viven más por sus propios deseos que por lo que el Espíritu Santo quiere hacer en ellos. ¿Ya? Pablo se describía como alguien así y nosotros no somos muy diferentes a él. También somos carnales, ¿cierto? Vamos a continuar ahora con el versículo 17. El que quiera me puede ayudar. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Ya? Aquí estamos viendo la razón de esta infección. ¿Cuál es la razón? Es que el pecado está viviendo dentro de nosotros constantemente. Esa es la razón de que por qué estamos infectados del pecado. Es porque mora en nosotros. Seguimos. Ya vimos la razón de la infección y ahora vamos a ver el resultado de la infección. ¿Qué sucede después de que esa infección está dentro de mí? Vamos a Romanos 7:24. Dice así: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Podemos ver que Pablo luchó con este pecado y se frustró, ¿cierto? Muchas veces también nos pasa esto, que luchamos con el pecado y nos frustramos, nos bajoneamos, pero más adelante vamos a ver a esa misma pregunta que hizo Pablo, cuando dijo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Vamos a ver la respuesta, ¿quién lo va a librar? Pero todavía no sean ansiosos, ¿ya? Vamos a continuar. La infección ya vimos desde dentro, que hay una infección interior nuestra, y ahora vamos a ver la infección de afuera. Ya que todos los días somos bombardeados por pecados del mundo, ¿cierto? Y esa serpiente, ese pecado va a estar ahí, en la ventana, buscando una ventana donde ingresar a nuestra vida. Entonces debemos estar atentos. Hay dos posibles ventanas de entrada a nuestra vida. Y el pecado, que es una entrada, es el corazón, y el otro nuestro pensamiento. Vamos a ver la parte del corazón. ¿Qué pasa cuando no ponemos a Dios en primer lugar? Mateo 22:37. ¿Alguien que lo pueda leer, por favor? Yo. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente.
¿Ven? Tenemos que amar al Señor con todo nuestro corazón. No tiene que haber nada antes que Él. Él tiene que ser lo primero en nuestras vidas. Si no estamos poniendo al Señor como primera cosa en nuestra vida, estamos dejando la ventana abierta para que el pecado entre en nuestra vida. Algunos ejemplos de dejar a Dios en segunda cosa puede ser con algo que personalmente luché mucho con algún equipo de fútbol. Otras personas luchan con grupos musicales, con pololos, y así sucesivamente. Hay muchas cosas que nos hacen apartar al Señor del primer lugar que Él merece. Cuando hacemos eso, estamos dejando una ventana abierta para el pecado, para que ingrese a nuestras vidas. Otro punto, como les decía, un orar corazón, otro posible punto de entrada es el pensamiento. Cuando no guardamos nuestros pensamientos. 2 Corintios 10, 4 y 6. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Bien, aquí nos habla de que nuestro pensamiento puede dificultar nuestro pensar que debe ser correcto, que debe ser Cristo. Nosotros debemos dar lugar a Cristo en nuestras mentes, pero es muy fácil, y yo creo que a todos les ha pasado que de repente estamos en nuestras piezas pensando en nada y terminamos pensando en cosas malas que no le agradan a Dios. Y eso es porque no le estamos dando el lugar a Cristo que merece en nuestras mentes. Por eso es necesario tenerle presente en cada minuto de nuestras vidas. Si estamos en un momento de ocio, quizás estar leyendo su palabra, orando o escuchando música que lo alaben a Él. Es necesario tener nuestros pensamientos puestos en Cristo. También necesitamos tener un recordatorio importante de acuerdo a la infección que viene de afuera, que lo podemos encontrar en Efesios 4:27. El que quiera, es muy corto, así que 4:27, Efesios. Yo. Ni deis lugar al diablo. Ni deis lugar al diablo. Muy corto, ¿cierto? Pero muy preciso, yo creo que todos lo entendimos. No debemos dar lugar al diablo. Esto es como que el pecado está fuera de nuestra ventana, está listo para entrar. Y lo sabemos. Sabemos que está ahí. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar la ventana abierta para que entre o la vamos a cerrar? ¿Vamos a ser sabios y cerrar o vamos a dejar que ingrese sabiendo que está ahí? Eso dice este versículo. No deis lugar al diablo. Sabemos que el diablo está ahí atacándonos constantemente, pero debemos ser sabios y cerrar esa ventana. Por eso es un recordatorio muy importante. Y recordar también que el pecado no tiene que ganar esa batalla. Como ya les dije, y lo recuerden, el pecado no tiene que ganar, sino que Cristo nos va a dar la victoria. ¿Ya? Quizás ustedes me dicen, sí, es verdad, yo quizás sé que el pecado está ahí afuera de mi ventana, pero no puedo vencerlo. Bueno, ahora vamos a ir al tercer punto, en donde sí les voy a dar, ahí sí, el remedio para esta infección. ¿Ya? Los invito a Romanos 7:25a. Como les dije, es una pregunta que hizo Pablo, que qué iba a hacer con su cuerpo. Acá está la respuesta a su propia pregunta. Vamos a leer un poco del versículo anterior para entender un poco la pregunta y la respuesta que hace. Del 24 y 25. Leo, por favor. Sí. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor, Señor nuestro. Hasta ahí. Muchas gracias. Entonces, ¿cuál es el remedio? Jesucristo, Señor nuestro. Él es el remedio para esos pecados que quieren ingresar o que ya están dentro de nuestras vidas. Tenemos el remedio ahí, a la mano. El remedio, es tanto para sus infecciones internas, como podemos ver en 1 Corintios 15, 3 y 4.
Si me ayudan. Yo. Gracias, Leo. Porque primeramente os he enseñado que asimismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ok, aquí nos dice entonces que Cristo murió y pagó por tu pecado. Ahí está el remedio. Cristo murió por tus pecados y luego resucitó. ¿Y qué hizo al resucitar? Vamos a Génesis 3:15, al Antiguo Testamento. ¿Puedo leer? Sí, por favor. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Y ésta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar. Ya, dice que la serpiente nos va a herir en el pie, pero Cristo lo va a aplastar en su cabeza, es decir, lo va a derrotar a la serpiente, al pecado, derrotó el pecado y ahí está nuestro remedio. Cristo derrotó el pecado, ese que nos atormenta por dentro, el que nos bombardea de afuera. Cristo es la solución, Cristo derrotó ese pecado por nosotros. Ahora solamente Cristo te está llamando que creas en Él, porque el pecado no tiene por qué ganar en tu vida. El remedio puede ser tuyo, solo debes creer y dejar que Jesús te cure. Esa es la clave. Jesús es el remedio y tienes que dejar que Él cure tu vida. Vamos a ver ahora el remedio para la infección externa, ya que ya vimos la interna, ahora la externa, ¿cierto? Que también es Cristo, pero la Biblia nos da algunos consejos o algunos versículos de cómo podemos vencer el pecado. Entonces vamos a 2 Corintios 5:17. Ya. Porque ya, pueden ayudarme, ¿eh? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son todas hechas nuevas. Ya, debemos reconocer que somos una nueva criatura. Nuestra manera de vivir debe ser distinta a la que era antes de Cristo. Cristo nos da una nueva forma de ser, una manera de ser distinta, que muchas veces no somos los más populares, pero vamos a tener que remar en contra de la corriente, pero eso es lo correcto y Cristo quiere hacer eso en nuestras vidas, quiere transformar nuestra vida. Por otra parte, considérate muerto al pecado. Romanos 6:11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo voy a repetir. Ya, por favor. Así que también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ok, considérense, ¿cómo era? Muertos al pecado. ¿Qué quiere decir esta palabra? Por eso pongo énfasis en ella. Considerar. ¿Qué significa, Nicolás? ¿Puede leer, por favor? Considerar dice reflexionar con atención y detenimiento para formar una opinión sobre algo. Ya, y en este versículo en específico debemos reflexionar en qué? Debemos reflexionar que Jesús murió por mi pecado, por tu pecado. Es decir, que Él pagó esa cuenta, ese dividendo, Él lo pagó, Él pagó la cuenta del pecado. También tenemos que reflexionar, considerar, como decía el versículo, que Jesús resucitó. El pecado ha sido derrotado, como lo vimos, la serpiente y el pie que lo aplasta en su cabeza. Debemos recordar esto, que Cristo murió y resucitó y venció el pecado. Con eso derrotó. Al resucitar al tercer día, derrotó el pecado. Es decir, el pecado no tiene por qué ganar en tu vida. Cristo ya lo venció. Solo falta que tú deposites tu fe, tu confianza en Él. Si tú crees en Él, Él va a hacer cosas maravillosas en tu vida y va a poder darte esa fuerza, te va a poder dar ese convencimiento para derrotar el pecado, porque por nosotros mismos no lo podremos hacer. Así que eso era bien breve el mensaje, creo, no sé, espero haber sido breve. Solo recordar eso, como dice en pantalla, el pecado no tiene que ganar. ¿Por qué? Porque Cristo ya lo derrotó.
haz parte de Cristo en tu vida. ¿Ya? Hombre vivo. Esa es la serie que acabamos de terminar y vamos a orar para terminar con este tiempo de la palabra de Dios. Señor, te damos gracias porque pudiste hablar a mi vida. Espero también que los jóvenes hayan podido escucharte, lo que tú quieres decir, mostrarle la salida, que tú eres el camino, Señor, que tú ya derrotaste el pecado y que a veces si se ven afligidos depositen su confianza en ti, Señor. Te pido que quizás si algún joven no te conoce, algún joven que aún no ha oído de ti y quiere salir de estos problemas, de estos pecados en su vida, que puedas tú tocar sus corazones y que, ¿por qué no pueda comunicarse con alguno de nosotros para poder presentarle lo maravilloso que eres tú y la gran salida que eres tú ante nuestros problemas, ante nuestro pecado? Gracias, Señor, por derrotar al enemigo. Gracias porque algún día creímos en eso y hoy puedo ser parte y ver tu mano en mi vida y cómo tú alejas todo mal de mi vida. Te pedimos tu cuidado, tu protección sobre cada uno de nosotros. Te pedimos también por los jovencitos para que puedan seguir escudriñando tu palabra. Te pedimos todo esto en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Antes de terminar, les queríamos compartir una alabanza más. No vean esto. Bien, estamos en vivo todavía. Son cosas que pasan. Chicos, es muy fácil desviarse y en los tiempos que estamos viviendo confiar en muchas cosas que de repente nos perturban o tener creencias muy extrañas de repente de las situaciones que están pasando. Pero les invito a que lo que hemos estado hablando en su intimidad puedan alabar al Señor, no solamente con alabanza, sino leyendo su palabra o en tiempo de oración. Y esta canción se llama así, Alabaré al Señor, y que en verdad, como decía Sebastián, creemos en Jesucristo, que Él resucitó por nosotros y venció la muerte. Habla muchísimo esta alabanza de esto. Y en cada situación de nuestras vidas podamos cantar al Señor y alabar. Cantemos Recordaré. Recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado, Salvador. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad Él se quedó. Jesús decía ser Señor.
rostro resplandecerá, en su presencia estaré, y cara a cara le veré. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Oh Señor, Señor, Señor mi Dios. Una vez más. Señor, Señor mi Dios. Bueno, ya estamos terminando ya. Espero que haya sido de bendición este día, de poder hacer algo distinto, de no quedarnos en nuestras casas y flojear, sino que poder estar y tener un tiempo de comunión, de alabanza, del tema. Le damos gracias al Señor también por Seba, porque vi los comentarios, fueron muy buenos. Así que por la predicación, que fue de bendición. Así que nada, agradecerle su sintonía. Vamos a terminar ya este tiempo. Recuerden, tenemos todavía tiempo para el challenge. Recuerden el versículo de Jeremías. Aquí está, Jeremías 29, 12 y 13, para que lo puedan memorizar, lo puedan decir, y así también sumar puntos para el concurso bíblico, ¿ya? Y ya mañana, en la semana, vamos a estar avisando sobre las distintas cosas que vamos a hacer, sobre también memorizar versículos. Vamos a tener una semana cargada de pequeños retos para que estén atentos, y así podemos no solamente quedarnos en nuestra casa sin hacer nada, sino poder estar continuamente leyendo la palabra y reteniéndola en nuestras mentes y también guardando en nuestro corazón. ¿Ya? Terminamos con una oración y cerramos este tiempo. Señor, te damos gracias por todo lo que hemos hecho, por los chicos que están acá, que pueden servirte por medio de la alabanza, por medio de la lección, de los juegos, de todo, Señor. Gracias, Señor, por los que se conectaron, los que se mantuvieron fieles en esta transmisión de este tiempo, y te pedimos, Señor, por las próximas veces que tal vez tengamos que hacer esto. Ojalá que no sean tantas, ojalá que podamos en algún momento tener un tiempo de comunión en donde nosotros lo hacemos, y por eso te queremos pedir por esto que está pasando, por el cuidado de nosotros. Sabemos que dice el Salmo, si nosotros en el día que temo en ti confío, y eso es nuestro deseo, de poder confiar cuando estamos en temor, que sabemos que tú nos vas a sostener, nos vas a cuidar de todo esto, y también nosotros nos manda a poder ser responsables, a poder cuidar, protegernos, no ser desobedientes contra las autoridades, poder hacer lo que ellos nos mandan para poder protegernos. Y te pedimos por los próximos tiempos que se van a venir, y que tú puedas estar con nosotros, Señor. Gracias, Señor, y dejamos esto en tu mano, en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, muchas gracias. Nos vemos, adiós.